lo que estamos analizando durante la semana pasada y esta semana, yo creo que unas 4 clases más, es acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es la persona del Espíritu Santo. Voy a compartir de inmediato la presentación para que vayamos tomando, ¿cierto? Sí. Ya, mi hermana Marta, ya. Bien. Entonces, voy a partir con un resumen de la clase anterior, ya, para que tomen nota. Y la semana pasada lo que vimos fue un poco el desarrollo de la doctrina, ya, que terminó más o menos en el siglo VI, ya. Vimos varios personajes de la era patrística, ya, que fueron haciendo afirmaciones, ¿cierto?, en las que se definía el Espíritu Santo, ¿cierto?, como persona y como Dios, o como deidad, o como parte de la Trinidad, ¿ya? Hasta que en el siglo IV aproximadamente, en el año 381, uno de los más desarrollados credos, ¿cierto?, incluye una de las afirmaciones más elaboradas acerca del Espíritu. Esto ya en el siglo IV, pasando por todos los padres, por todo el tiempo de la era patrística, ¿no? Y dice la afirmación que el Espíritu Santo, el Señor, decía el credo de Constantinopla en el 381, y dador de vida, es decir, ya en este credo podemos ver que el Espíritu Santo tenía el mismo estatus y esencia de Dios, quien procede del Padre, quien juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas, ¿ya? Y el credo de Atanasio, ¿cierto?, del siglo VI, denme un segundo para subir un poco la presentación. El credo de Atanasio en el siglo VI ya hacía esta afirmación que era mucho más completa, que venía ya desde Agustín. Estamos hablando en el siglo II, ¿ya? Es decir, hay 400 años de evolución de la doctrina, evolución del desarrollo de la doctrina, 400 años, 300 años de cómo fue siendo observado en las Escrituras esta tercera persona de la Trinidad. Entonces, la más completa afirmación del Espíritu Santo la vemos en el siglo VI en el credo de Atanasio. Dice la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que no es creado, es decir, tiene el mismo estatus de no creado de Dios, el Espíritu Santo ilimitado, sin límite, el Espíritu Santo eterno. Y la afirmación, y es omnipotente. Y la afirmación decía, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no es hecho, ni creado, ni engendrado, sino procede por las tres personas, es coeterno o son coeternas y coiguales, ¿ya? Ahí teníamos este resumen de lo que vimos la semana pasada, ya un desarrollo final de lo que hasta hoy día, nosotros hoy día tenemos este mismo anuncio del credo del siglo VI, ¿ya? Hoy día nosotros, gracias a este desarrollo doctrinal histórico extraído de la Escritura, no es que a alguien se le haya ocurrido este desarrollo, sino que dentro de estos 4 siglos hubieron muchos intentos por despersonalizar, es decir, despersonalizar, no atribuirle una personalidad al Espíritu Santo. Hubieron muchos intentos durante estos 6 siglos de llamarlo una fuerza impersonal, hubieron muchos intentos de desvirtuar esta afirmación. ¿Por qué nos encontramos diciendo en el siglo VI esta afirmación? Divino, increado, ilimitado, eterno, omnipotente, es Dios. Porque vemos en el siglo VI estas afirmaciones, porque fueron afirmaciones
que durante todo ese tiempo se tuvieron que derribar acerca de la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Por eso en el siglo VI ya nos hereda, a partir del siglo VI nos hereda, ¿cierto?, el credo de Atanasio, la afirmación más completa acerca de la persona del Espíritu Santo, que es Dios, es santo, es del Padre, es del Hijo, no es hecho, no es creado ni engendrado, procede del Padre, del Hijo, pero las tres personas son coeternas e iguales, ¿ya? Eso es lo que vimos más o menos la semana pasada. También vimos algo de la naturaleza del Espíritu Santo según el Antiguo Testamento, y para poder verlo respondemos a estas tres preguntas. ¿Qué revela generalmente el Antiguo Testamento acerca del Espíritu de Dios? ¿Enseña el Nuevo Testamento que el Espíritu de Dios es personal o es persona? Y sé si se le atribuyen cualidades o atributos éticos al Espíritu Santo del Nuevo Testamento, y también lo desarrollamos la semana pasada. Dijimos que el Antiguo Testamento, ¿cierto?, presentaba al Espíritu de Dios como la presencia, la vida y el poder. No olvidemos, hermanos, que el desarrollo de la deidad es progresiva, como decía nuestra hermana Julia la semana pasada, y ellos tenían un concepto en el Antiguo Testamento, los judíos, acerca de un Dios físico y de un Dios uno, ¿ya? El Espíritu del Señor es el Señor presente ejerciendo energía espiritual, así como lo interpretaban en el Antiguo Testamento. En el uso hebreo fundamental, denotaba una energía como la del viento, ¿cierto? Denme un segundo para mover un poco aquí. Y luego la apropiación especial de esta energía como la actividad, el Espíritu de Dios, ¿ya? No es que fuera esta forma, ¿cierto?, porque esta forma, ¿cierto?, parcial de la revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era eso, una revelación parcial, ¿ya? Como le cuento, la evolución de la doctrina termina aproximadamente, el desarrollo de la evolución de la doctrina termina en el siglo VI, ¿ya? Y en el Antiguo Testamento tenían esta concepción que era el mismo Dios, pero era su espíritu, y se manifestaba a través del poder, de fuerza, ¿ya? El Nuevo Testamento enseña el Nuevo Testamento acerca de que el Espíritu de Dios es personal. La gran verdad por la que se preocupaba el Antiguo Testamento como un todo no fue la personalidad del Espíritu Divino, sino la espiritualidad de la persona divina, reconociendo que los israelitas primitivos concebían a Dios en términos físicos. Eichhorn concluyó: una doctrina de Dios como espíritu en el sentido filosófico será buscada en vano en las páginas del Antiguo Testamento. Es decir, no existe una afirmación doctrinal en el Antiguo Testamento como un espíritu, ¿cierto?, como una persona. Y es hasta en Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, 24, que se hace posible declarar esta afirmación: Dios es espíritu, ¿ya? Entonces, esta es la forma como, ¿cierto?, la naturaleza del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y finalmente, ¿se le atribuyen cualidades o atributos éticos al Espíritu Santo? Sí. Se le atribuyen 3 veces 2 pasajes, en Salmo e Isaías, el término Espíritu Santo o Santo Espíritu, que tiene santidad, una cualidad o un atributo ético, ¿cierto? Y la otra afirmación es buen Espíritu Santo al referirse a Dios, ¿ya? Esto es lo que vimos la semana a grandes rasgos, lo que vimos la semana pasada acerca de la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Hoy día, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a tratar de ver la naturaleza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y su divinidad y la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Y vamos a tratar también de evaluar las implicaciones de la doctrina del Espíritu Santo, pero eso es mucha materia la que vamos a ver hoy día, así que no sé si vamos a abarcarlo todo. Sigamos, la naturaleza del Espíritu de Dios, y aquí comienza la clase, según el Nuevo Testamento, ¿ya? ¿Enseñan los autores del Nuevo Testamento directa y formalmente que el Espíritu Santo es Dios, o dan a entender fuertemente que el Espíritu Santo es Dios? ¿Ah? ¿Enseña el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo es Dios, o da a entender que es Dios? El consenso de los teólogos y la evidencia parecen apoyar por lo menos lo segundo, que el Espíritu Santo
es Dios. Y posiblemente, según la evidencia también, afirman lo primero, enseñan que es Dios. Es decir, el Nuevo Testamento no solo enseña, podríamos decir, según el consenso teológico, que el Nuevo Testamento no solo enseña que el Espíritu Santo es Dios, sino que da a entender que el Espíritu Santo es Dios. Ya, vamos, denme 2 minutos, voy a dejar para comentarios. Ahí anoten lo que quieran ir preguntando y voy a bajar la presentación y le voy a dar paso a algún comentario. Denme 2 minutos más. La naturaleza del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios según el Nuevo Testamento, estamos hablando de eso. Pablo da a entender la divinidad del Espíritu por medio de una analogía con el espíritu humano. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa que, cierto, la analogía es una ilustración, cierto, para poder dar a entender una verdad? Dice, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Decía el apóstol Pablo, y usa esa analogía de las profundidades del hombre que están en el espíritu, son conocidas por el mismo nombre, por el mismo hombre. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Bueno, este versículo bíblico, ¿cierto?, da a entender la divinidad del Espíritu Santo usando la analogía de la profundidad del espíritu del hombre con relación a la, podríamos decirlo, a la esencia misma del Espíritu de Dios con Dios. ¿Ya? Así el Espíritu de Dios es inherente a Dios, así como el Espíritu del hombre es inherente al ser humano. ¿Qué es la palabra inherente? Que es esencial y permanente. Algo inherente es un ser o una cosa, o no se puede separar de él por formar parte de la naturaleza y no depender de algo externo. Entonces, lo que podría dar a entender estos versículos y el Nuevo Testamento con relación a la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es que el Espíritu de Dios es inherente a Dios, así como el espíritu del hombre es inherente al ser humano. Y el espíritu que ha venido de Dios es ciertamente Dios mismo. Es más, explicita la doble pregunta y afirmación de Pedro en cuanto a la mentira de Ananías, ¿se acuerda? En el libro de los Hechos. Has mentido al Espíritu Santo y a Dios. Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Algunos agregarían la expresión de Pablo, el Señor es el Espíritu, en 2 Corintios capítulo 3, 17. También hay pasajes en los que se afirma incipientemente el ser trino en uno de Dios, y por consiguiente se da a entender la divinidad del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, cuando nosotros hablamos acerca de la naturaleza del Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, podemos estar seguros, de acuerdo al desarrollo, ¿cierto?, y al consenso teológico, el Espíritu Santo es Dios. De acuerdo a simples y sencillos análisis de versículos bíblicos, hay una, como decía la introducción, no solo una enseñanza, sino que una insinuación. Se da a entender que el Espíritu de Dios es Dios. Se puede ver que es inherente el Espíritu de Dios a Dios mismo. Se puede decir ciertamente que el Espíritu de Dios es Dios mismo. ¿Ya? Estos, ¿cierto?, también dan a entender, hay pasajes en los que se afirman incipientemente el ser trino. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos la introducción la semana pasada vimos algo acerca de, porque no es el tema en definitiva hablar de la Trinidad, ya no es un tema para hablar, este tema no podemos nosotros enfocarnos solamente para hablar de la Trinidad, porque la Trinidad es una doctrina muy compleja, pero son 3 personas, ¿cierto?, coeternas, en esencia, ¿cierto?, iguales, ¿ya?
Y ahí podíamos ver que hay pasajes en el Nuevo Testamento que afirman incipientemente al ser trino en uno de Dios, y por consiguiente se da a entender la divinidad del Espíritu Santo. Esto incluye la fórmula bautismal. Eso está en Mateo capítulo 28, verso 19, que dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquí lo que está haciendo este versículo bíblico según Mateo es, ¿cierto?, de igualar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si es que se pudiera usar esa palabra correctamente, de igualar, en esta afirmación, en este versículo, ¿ya? En donde, como lo decíamos, se ven incipientemente, ¿cierto?, las afirmaciones de un ser trino. La afirmación de Pablo respecto a las diversidades en 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Se da cuenta que dice Amén. Primero el Espíritu y después dice el Señor. Es decir, no hay una distinción entre Señor y Espíritu. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Es decir, amén, como lo dice en Mateo capítulo 28, lo dice también en 1 Corintios capítulo 12, verso 4 al 6. Y nombra al Espíritu, al Señor y a Dios, que hacen todas las cosas, es el mismo, ¿ya? Entonces, esto es lo que está haciendo, ¿cierto? Si uno logra ver incipientemente o en profundidad estas argumentaciones bíblicas del Nuevo Testamento, vemos entonces, como decía la introducción, que el Nuevo Testamento enseña que es Dios y da a entender que es Dios, ¿ya? Denme un segundo, entonces, y también se puede ver este mismo ejemplo en la bendición de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Jesucristo, Dios, y la comunión del Espíritu, están los tres también, ¿ah? Sean con todos vosotros, amén. Y la larga oración de Pablo en la primera parte de Efesios capítulo 1, del 3 al 14, que son muchos versículos también, pero eso es tarea para la casa. Usted lo puede leer en su casa, donde se ve claramente cómo el apóstol Pablo está, ¿cierto?, ilustrando, está poniendo en escena Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentándolos, ¿cierto?, como coiguales, sin ninguna distinción, ninguna diferencia importante, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros identificando en este momento? Dios bendiga a todos los que se han sumado, ¿cierto? Es lo que el Nuevo Testamento afirma acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Alguna duda hasta el momento, por favor, mis hermanos y hermanas? Alguien que quiera aportar algo también puede ser, ¿ah? Poderosa palabra. Gracias, mi hermana. Ya. Entonces, lo que podemos darnos cuenta es que hay una clara exposición, presentación, evidencia, insinuación y enseñanza directa de la deidad o la divinidad, deidad del Espíritu Santo. Ya, y eso es lo importante. Lo que hemos estado viendo desde la semana pasada hasta ahora es ver no solo la evidencia y el desarrollo histórico de la doctrina de la persona del Espíritu Santo, sino que ver el respaldo bíblico también, ¿ya? Si no hay más dudas hasta este instante, vamos a continuar. Pastor. Ya. Déjeme sacarlo. Ya. Espérenme. Sí. Hermana Marta, cuénteme. Sí, es que estoy leyendo, dice aquí que la Escritura declara claramente que la deidad obra en coigualdad, coeternidad y coexistencia como una unidad, ¿verdad? ¿Cómo dijo la última palabra?
La última es como una unidad. Sí. Sí, correcto. Así tal cual como usted lo comenta, mi hermana. Coigualdad, counidad, Coeternidad y coeternidad. Coeternidad, Sí, coexistencia coexistencia. y coigualdad. ¿Con quién? Con las dos personas de la Trinidad. ¿Ya? Bien. Gracias, mi hermana Marta. Vamos a continuar. La naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, lo que estuvimos viendo es la naturaleza del Espíritu Santo según el Nuevo Testamento. Ahora lo que vamos a ver es la naturaleza del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, podemos ver la naturaleza, ¿cierto?, del Espíritu de Dios según el Nuevo Testamento, y lo que vamos a ver ahora es acerca de la deidad del Espíritu Santo, que es un poco lo que estábamos viendo también en la naturaleza en el Nuevo Testamento. Iniciamos nuestro examen más detenido de la naturaleza del Espíritu Santo con su divinidad. No se establece con tanta facilidad como la divinidad del Padre y del Hijo. Se podría decir que la divinidad del Padre simplemente se asume en las Escrituras, que la del Hijo se afirma y se argumenta, mientras que la del Espíritu Santo se debe inferir, ¿ya?, de las distintas declaraciones directas que aparecen en la Escritura, ¿ya? Sin embargo, hay varias bases sobre las cuales se debe concluir que el Espíritu Santo es Dios de la misma manera y en el mismo grado que el Padre y el Hijo, que era lo que estaba, ¿cierto?, leyendo. Esto, hermano, entiéndanlo así, es el desarrollo de la doctrina ortodoxa, el desarrollo de la doctrina ortodoxa, ¿cierto? La afirmación y la conclusión del estudio teológico, ¿ya? Definen la deidad de la tercera persona del Espíritu Santo. Primero deberíamos señalar que varias referencias al Espíritu Santo son intercambiables con referencias a Dios en las Escrituras, ¿ya? En efecto, estos pasajes hablan de Él como Dios. Un ejemplo destacado, que lo acabamos de ver, está en Hechos capítulo 5, en el conflicto que tuvieron Ananías y Zafira, ¿ya?, en la afirmación que dicen: han mentido al Espíritu Santo y a Dios. Habían vendido esta propiedad y se habían quedado con la parte del dinero, presentando el resto como si fuera todo lo que habían recibido. Como reprimenda a Ananías, Pedro preguntó: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? El verso 3 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Ajá. Parece que en la mente de Pedro mentir al Espíritu Santo y mentir a Dios son expresiones intercambiables, ¿ya?, por la nula diferencia, ¿ya?, prácticamente con respecto a su deidad, ¿cierto?, a su coeternidad, a su coexistencia. Se podría argumentar, por supuesto, que se tiene en mente dos referentes distintos y que en realidad lo que Pedro está diciendo es: has mentido al Espíritu Santo y a Dios. Sin embargo, la declaración en el verso 4 aparentemente trataba de dejar claro que la mentira no se decía a los hombres, a alguien menos, a hombre alguno, sino que a Dios. Por tanto, eso nos lleva a la conclusión de que la segunda frase es una elaboración de la primera, enfatizando que el Espíritu a quien Ananías había mentido era Dios, ¿ya? Además, el Espíritu Santo posee los atributos o cualidades, ¿ya?, de Dios. Uno de ellos es la omnisciencia. Amén. Eso está en Primera de Corintios capítulo 2, versos del 10 al 11. Dice: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Omnisciencia es todo conocimiento. La palabra omni significa todo conocimiento. Entonces dice:
pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo conoce, todo lo escudriña, un lado profundo de Dios, porque quien de entre los hombres conoce las cosas del hombre, era el versículo que habíamos leído anteriormente con respecto a la analogía, ¿cierto? De la esencia del espíritu del hombre con la esencia del espíritu de Dios, sino el espíritu del hombre que está en él. Del mismo modo nadie conociendo las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Observemos también la declaración de Jesús en Juan capítulo 16, 13. ¿Ya? Esto es la naturaleza deífica del Espíritu Santo, hermanos. Eso es lo que estamos viendo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, haciendo la conexión, ¿cierto?, con Dios mismo. ¿Ya? Entonces, podemos ver a través de estos versos bíblicos la deidad del Espíritu Santo. Nuestra consideración final para argumentar a favor de la divinidad del Espíritu Santo es su asociación con el Padre y el Hijo, basándose en la aparente igualdad. Es lo que deja ver la Escritura. Una de las evidencias más conocidas es la forma bautismal, que es el versículo que también habíamos visto, ¿cierto? Una aparente igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, dice Mateo 28, 19, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendición paulina en 2 Corintios capítulo 3, 14 es otra evidencia, también versículo que habíamos visto con anticipación. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Todo esto, hermanos, todos estos versículos se vuelven a repetir para afirmar acerca de la deidad del Espíritu Santo y lo que el Nuevo Testamento afirma acerca de la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Y en 1 Corintios también lo habíamos visto, capítulo 12, cuando Pablo discute los dones espirituales, coordina los tres miembros de la divinidad, ¿cierto? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Primero usa el Espíritu, después el Señor. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. De la misma manera, Pedro, en el saludo de la primera epístola, vincula a los tres, señalando los respectivos papeles en el proceso de la salvación. Y este versículo no lo habíamos visto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. A los expatriados de la dispersión, les dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en este saludo de la primera epístola del apóstol, vincula a los tres, señalando los respectivos papeles en el proceso de la salvación. ¿Ya? Hasta aquí, hermanos, lo que hemos visto, hermanas, es la naturaleza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la naturaleza de la deidad del Espíritu Santo. ¿Dudas hasta aquí? Por favor, si alguien tiene alguna consulta, algún aporte, algo que se haya recordado que le parece que pueda aportar, le voy a dar pastor, 2 minutos. Pastor, con respecto a lo que estamos hablando de la deidad y la unión de que todos es una solo, en primera de Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, ahí encontramos claramente y nos dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que habla que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nos deja más que claro. Exactamente. Y bueno, en el 7, bueno, en el 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu está con mayúscula, el agua y la sangre, y los tres
concuerdan. O sea, está más que claro, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo está en estos momentos actuando sobre nosotros, que Así viene es. siendo la tercera persona de la deidad, ¿no es cierto?, de la Trinidad. De la Trinidad. Sí, muchas gracias, Pastor José Miguel. Hermano, ¿por qué hoy día, cuando nosotros pasamos o abordamos el estudio bíblico y le echamos un vistazo teológico y nos tenemos que pasar por este proceso de, primero, saber identificar, poder identificar, tener la agudeza de poder identificar la divinidad, la participación en la Trinidad y la divinidad de la tercera persona, que puede no estar tan clara como se afirma la divinidad del Padre en la Escritura. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque históricamente fueron aproximadamente 6 siglos, ¿ya? 6 siglos de lucha. Porque no olvidemos que hubieron herejías que se levantaron contra la divinidad de Cristo, contra la divinidad, contra la misma deidad del Padre. Hubieron luchas, doctrinas, hubieron un desarrollo, argumentos que se levantaban para poder decir que, ¿cierto?, derribar este argumento. Por eso ya nosotros, cuando estudiamos estos conceptos teológicos, nos tiene que quedar, a lo mejor ya lo hemos visto un montón de veces, lo tenemos medianamente claro, pero cuando nosotros estudiamos estas materias, tenemos que pasar por aquí, porque son el argumento. No se olvide que hoy día tenemos entre muchas doctrinas, entre muchas influencias, entre mucha guerra filosófica, el arrianismo. El arrianismo está reemplazado por los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová. La doctrina de los testigos de Jehová hoy día, en pleno siglo XXI, nos dicen, hermanos, que el Espíritu Santo no es una persona y es la fuerza, es una energía solar. Entonces es necesario que pasemos por este proceso de comprender, visualizar, entender que la Escritura afirma, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, ¿cierto?, en unidad, coexistencia, eternidad, ¿cierto?, con el Padre y el Hijo. Más consulta, hermano Mario, le vi la mano levantada. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Yo tengo una duda, como no se vio la Trinidad, yo entendía que es como aquellas personas que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, pero es lo mismo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales, solo que en eso de Juan 16:13, el Espíritu Santo habla lo que Cristo le dice, ¿va? Y Cristo habla lo que el Padre le dice. Entonces el Padre habló a través de señales, después habló Cristo. Ahorita estamos en la era del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla en las iglesias pentecostales es donde ellos oyen voces, pero Él nos habla a través de la Biblia, mi hermano, o Él puede hablar así audiblemente, o solamente a través de la palabra de Dios en la Biblia. Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Nosotros, usted lo determina, ¿cierto?, con un término. Nosotros los pentecostales, mire, la palabra es la profeta mayor, es la profeta. Amén. Nosotros no podemos reemplazar esto. Esto también ha tenido un desarrollo. Esto también ha tenido un desarrollo, ¿cierto?, histórico, bíblico, qué sé yo. No podemos hoy día, ¿cierto?, decir dos cosas: que el Espíritu Santo habla por fuera de la Escritura, ¿cierto?, ni tampoco podemos decir que el Espíritu Santo pueda contradecir las Escrituras. Amén. Sí. Entonces, nosotros, nuestra máxima, ¿cierto?, nuestros oídos deben estar siempre dispuestos a escuchar
la Escritura. Ahora, la manifestación del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo pueden haber, ¿cierto? Algunas, como algunos atribuyen, sobre todo los hermanos carismáticos pentecostales, la actividad del Espíritu Santo, pero siempre va a ser redundante o va a estar equivocada. Por ejemplo, si yo digo, mire, el Espíritu Santo me habló, o alguien me habló por el Espíritu Santo, va a ser dos cosas: va a ser redundante porque le tiene que señalar lo mismo que ya está en la Escritura, o puede ser contradictorio y decirle algo que no está en la Escritura, y eso no es de Dios, ¿ya? Eso no es del Espíritu. Entonces, no nos perdamos de vista, hermano, y vamos a ver más adelante la actividad del Espíritu Santo, ¿cierto? La forma como se manifiestan los dones, ¿cierto? Siempre tienen que ir regidos, ¿cierto? Por las Escrituras, ¿ya? Amén. Espero haberle contestado parcialmente su pregunta, mi hermano Mario. Sí, mi hermano. Sí, yo entiendo. Sí, perfecto. Gracias. Mi hermana Elizabeth. Tengo una duda. Hay iglesias no religiones, hay religiones o denominaciones que no aceptan el Espíritu Santo como Dios, como la deidad. ¿Qué argumentos tienen estas denominaciones para rechazar al Espíritu Santo como Dios? Mire, vamos a ver también el desarrollo de algunas filosofías y el desarrollo de algunos argumentos. Yo le nombré uno, le acabo de nombrar uno, que es el arrianismo, que hoy día está, ¿cierto?, representado por los testigos de Jehová. El unitarismo, ya. Ahora, ¿qué argumento usan? Ahí tenemos a los testigos de Jehová que tergiversan, cambian términos, cambian palabras, claves de las Escrituras para poder argumentar, ¿ya? Pero yo creo que más adelante vamos a ver algunos de esas corrientes filosóficas y algunos de esos argumentos que se levantaron para no reconocer, desconocer o, ¿cierto?, contradecir la deidad de la persona del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se ha visto con dos formas de lucha: que no pertenece, o sea, que no existe la Trinidad y que no es Dios, ¿ya? Históricamente el Espíritu Santo se ha visto confrontado con esos dos grandes rivales, digamos, ¿ya? Y lo que estamos haciendo hoy día es revisar el desarrollo de las doctrinas de cómo se concluye que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad y es Dios, ¿ya? Y no podría yo hoy día decirle o contarle cuál es el argumento, ¿cierto?, que usan ciertas religiones o ciertos grupos para poder restar al Espíritu Santo la deidad. Tendríamos que verlo en detalle y lo vamos a ver más adelante, pero superficialmente. Pero sí le puedo decir que los arrianos, que es una doctrina del siglo IV, le quita la deidad a Cristo mismo, hace lo propio con el Espíritu Santo, y argumentan hoy día los unitaristas también que el Espíritu Santo solo es una fuerza, no es persona, y no existe la Trinidad y no es Dios. ¿Ya? Okay. Espero haberle contestado un poquito. Hermana Elsie Trejo, Dios le bendiga. Activa su micrófono y nos consulta lo que tenga que consultar. Gracias. Era un poco comentar en función a la pregunta de la hermana. Una de las cosas que usan de base para argumentar estas desviaciones que tienen sus doctrinas es que ellos desarrollan sus propias Biblias. Ellos desarrollan sus propios recursos para estudiar y no usan la palabra de Dios como está hecha de forma original.
han modificado la palabra de Dios, y en esa modificación han de alguna manera cambiado la figura del Espíritu Santo. Y para ellos esa es la base, la creencia, y de allí parten. Entonces para ellos esa es el fundamento. Entonces allí habría que como que revisar cada uno de los fundamentos que ellos han desarrollado en sus doctrinas. Y bueno, tengo entendido que en el caso de los testigos de Jehová, su Biblia se llama Nuevo Mundo, y es una Biblia paralela, es una Biblia distinta a nuestras Biblias. Y entiendo que cada una de las religiones que ha hecho este tipo de cambios tan radicales hace lo mismo, pues parten de allí. Sí, gracias mi hermana Elsie. Sí, efectivamente, hay términos, palabras claves dentro de la escritura que aparentemente, si usted puede leer, o más de alguno ha tenido la oportunidad de leer o tener en sus manos el libro de la traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, algo así se llama el libro de los testigos de Jehová, para qué decir los mormones, usan, ¿cierto? Es aparentemente la misma Biblia, pero hay palabras claves que hacen, ahí está nuestro pastor Jorge siempre presto, ¿cierto? Para mostrarnos que son, ¿cómo dice? La traducción, no leo bien, estoy medio ciego, la cámara está media, pero esa es la Biblia. Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Entonces, hay manipulación de palabras originales que, ¿cierto?, se tergiversan para hacer argumentos, ¿cierto?, que no, y enseñanzas no ortodoxas, digamos. Pastor José Miguel. Sí, con respecto, reafirmar lo que mostró nuestro pastor Jorge y lo que decía nuestra hermana Elsie. Los testigos de Jehová, de hecho, está considerado dentro de una secta. Y ellos tienen su propia Biblia, que es la de edición Guastawal, que mostró nuestro pastor. Y para muestra un botón, lo que, hemos estudiado y hemos leído la Biblia de los testigos de Jehová en el capítulo 1 de Juan. 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos le cambian la última parte que dice era un Dios y lo colocan con minúsculo. Entonces ahí hacen una tremenda separación. O sea, primero a Jesucristo lo dejan como un simple ser humano, porque como que es un Dios chiquitito. Bueno, y también hay varios pasajes más que incluso al Espíritu Santo lo menciona como una fuerza, como un aliento, o como que algo sin importancia. Es interesante si alguien tiene la posibilidad de poder tener esa Biblia, es bueno que la tenga, no para que se instruya a través de esa Biblia, pero para que vea los paralelos que hay y cómo ellos cambian la palabra de Dios y cómo ellos engañan a la gente. Por eso que son considerados una secta religiosa, porque ellos no están de acuerdo. Ellos no son, yo creo que es la única secta que no usa la versión que usamos nosotros, porque por ejemplo los mormones usan la Biblia que tenemos nosotros, pero en paralelo ellos utilizan el libro mormón, y por eso que también es considerada una secta. Pero en este caso está muy claro en los testigos de Jehová que ellos tienen su propia Biblia, o sea, ellos tienen su propio mundo, sí, por así decirlo. Gracias. Eso sería, pastor. Gracias, mi pastor José Miguel. Por ahí ya está un poquito respondida la pregunta que hacía nuestra hermana Elisa, de cierto, acerca de en qué se basan. Ahora, sería bueno estudiar puntualmente los argumentos. No olvidemos, hermano, que el arrianismo es una corriente, ¿cierto?, filosófica que data desde el siglo IV, incluso antes, ¿cierto? O en el siglo IV se resuelve la discusión del arrianismo, que es este personaje ario que
argumentaba, ¿cierto?, a Jesús como criatura, como creación, y le quitaba la deidad a Cristo. Y el Espíritu Santo hacía lo propio, ¿ya? Y todavía... Pastor Jonas, yo tengo, disculpa, yo tengo un estudio, lo voy a buscar, acerca de los testigos de Jehová. No sé si lo tengo en PDF, pero si lo tengo en PDF, no lo tengo en PDF, lo voy a transformar a PDF y lo voy a enviar. Ya, no son muchas, gracias. Son como 6 o 7 páginas en donde un estudio que se hizo acerca de los testigos de Jehová. Ya. Así que lo voy a buscar y se los voy a enviar. Gracias, Pastor José Miguel. Lo importante es que nos quede claro, hermano, que tenemos, cuando nosotros estudiamos, ¿cierto?, todos los aspectos teológicos, la neumatología pasa por la argumentación de la deidad y parte de la Trinidad del Espíritu Santo, porque históricamente, y van a seguir habiendo corrientes filosóficas, ¿cierto?, y religiones y corrientes, ¿cierto?, y argumentos donde van a tratar de derribar estas verdades que son escriturales y que son el desarrollo de estas doctrinas ortodoxas, ¿ya? Así que por eso le prestamos atención así, la repasamos con tanto cuidado cuando estudiamos teología, estudiamos neumatología. Hermana Marta. Sí, espérate un momentito, sí. Es que ahorita se oye donde vos, ¿verdad? Súper bien. ¿Me escuchas? Sí, súper bien. Tiene el micrófono apagado. Ahora no le escuchamos, hermana Marta. Apagó el micrófono la hermana. Ahora sí lo tiene que activar. Sí. Ahí sí. Sí. Y aquí. Ahí sí. ¿Qué pasa? Sí. Es que ahorita se fue la luz y tuvimos que arreglarlo. ¿Cuál sería la Biblia que más se acerca a la verdad que estamos hablando? La pregunta es, ¿cuál es la Biblia que se acerca más a la verdad? Sí, de lo que estamos hablando. Sí, de la deidad. La escritura es una sola. ¿Ya? La escritura es una sola. Lo que existen son versiones, distintas versiones, pero la escritura es una sola. ¿Ya? Lo que existen son distintas traducciones y de esas traducciones hay distintas versiones, pero la escritura es una sola. ¿Ya? Entonces, no es que tengamos varias Biblias, tenemos solo la escritura que ha sido traducida a varios idiomas, y una vez que es traducida a los distintos idiomas se sacan versiones, que son formas de actualización del lenguaje. ¿Ya? Perdón, pero estábamos hablando de la Biblia de los testigos, de los mormones, o sea, sí, de las versiones. No, esas no son versiones. Esas son libros que se han escrito, ¿cierto? Tergiversando la escritura. Exacto. El libro de los testigos de Jehová, que es la traducción del Nuevo Mundo, no es una Biblia, es una versión, ¿cierto?, alterada. Y el libro de Mormón no es una Biblia, ni siquiera se basa en la escritura. ¿Ya? Así que espero haberle contestado ahí la pregunta a mi hermana Marta. Sí, gracias. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahí sí, vamos a continuar para que no suene el eco. Con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Le parece? Bien, entonces lo que habíamos visto hasta el momento era acerca de la naturaleza del Espíritu Santo, ¿cierto? La deidad del Espíritu Santo y la naturaleza del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que eran prácticamente los mismos versículos bíblicos con los que argumentábamos estas dos verdades.
Con respecto a la naturaleza del Espíritu Santo, podemos decir que las palabras ruach, que es la palabra, ¿cierto?, hebrea original para la palabra espíritu, y neuma, se emplean en sentidos, la palabra neuma es la palabra griega, se emplean en sentidos diferentes, tanto literal como figuradamente o figurativamente en las Sagradas Escrituras. Su sentido propio es viento, ¿cierto? Como cuando nuestro Señor dice, el neuma sopla donde quiere, en el libro de Juan, el viento sopla de donde quiere. Luego se usa de cualquier poder invisible, luego de agentes inmateriales e invisibles, ¿ah?, como el alma y los ángeles, luego del mismo Dios, que se dice que es espíritu, para expresar su naturaleza como la de un ser inmaterial e inteligente, y finalmente la tercera persona de la Trinidad se llama espíritu por vía de eminencia, probablemente por dos razones. Número uno, primero, porque es el poder o eficiencia de Dios, esto es, la persona por medio de quien se ejerce directamente la eficiencia de Dios, y segundo, para expresar la relación con las otras personas de la Trinidad. Es por eso que cuando hablamos de la naturaleza del Espíritu Santo se usan intercambiablemente estas dos palabras, ruach y neuma, ¿ya?, que en sentido diferente, literal como figuradamente, se pueden definir como viento, ¿cierto?, como lo que dice en el libro de Juan cuando habla acerca del soplo de Dios, el neuma de Dios que sopla donde Él quiere. Luego se usa cualquier poder invisible, se representa a través de un poder invisible, agentes inmateriales e invisibles como el alma y los ángeles. Luego del mismo Dios que dice la Escritura para expresar su naturaleza, que Dios es espíritu, ¿ya? Y esto es así porque a través de esa, ¿cierto?, del espíritu es, ¿cierto?, el poder o la eficiencia de Dios, ¿ya? Esto es la persona por medio de quien se ejerce directamente lo que Dios hace. Y segundo, para expresar la relación con las otras personas de la Trinidad, ¿ya? Cuando nosotros vemos esto, lo que estamos analizando es la naturaleza del Espíritu Santo. Así como el Padre e Hijo son términos que se expresan relación, es natural la inferencia de que la palabra Espíritu debe ser entendida de la misma manera. El Hijo es llamado la palabra como revelador o imagen de Dios. Y la tercera persona es la llamada Espíritu como su aliento y poder. ¿Ah? O mejor, como podríamos haber dicho recién, ¿cierto?, el poder que hace la eficiencia de Dios. Es también llamado predominantemente el Espíritu Santo para indicar tanto su naturaleza como sus operaciones. ¿Ah? Él es, hablando de la naturaleza del Espíritu Santo, es absolutamente santo en su propia naturaleza, y la causa de la santidad en todas las criaturas por medio del Espíritu Santo es que las criaturas, los creyentes, podemos ser santos. Por la misma razón es llamado también el Espíritu de verdad, el Espíritu de sabiduría, de paz, de amor y de gloria, ¿ya? Todo esto es lo que es necesario entender para poder entender la naturaleza del Espíritu Santo. O sea, tenemos que entender que el Espíritu Santo es parte de esta Trinidad, que es una materia mucho más, podríamos irnos a hablar de la Trinidad y perdernos en ese aspecto, ¿cierto? Pero es la misma esencia del Padre, y a través de estos versículos bíblicos estamos entendiendo a la vez, cuando conocemos el Espíritu Santo, podemos ir entendiendo la Trinidad misma. ¿Ah? Y cuando nosotros entendemos la deidad, la pertenencia a la Trinidad, ¿cierto? Nosotros podemos echarle un vistazo a la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces, con respecto a su naturaleza, voy a repasar esto para que les quede muy claro que las palabras ruach y neuma se emplean en sentidos diferentes, tanto literal como figuradamente en la Escritura, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos la naturaleza del Espíritu Santo, tenemos que ver, ¿cierto?, que su sentido propio es como viento, de estas palabras, ruach y neuma, como la palabra o el término que usa en el libro de Juan.
Luego se usa como poder invisible, agentes inmateriales e invisibles del alma, los ángeles. Luego, del mismo Dios se dice que es espíritu, es decir, podemos ver, no podemos dejar de ver a la obra de la Trinidad, ¿cierto? Y la manifestación, como lo decíamos, la eficiencia del poder de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, ¿ya? Es también llamado predominantemente el Espíritu Santo para indicar tanto su naturaleza como sus operaciones. Él es absolutamente santo en su propia naturaleza y la causa de la santidad de todas las criaturas. Eso es lo que podríamos ver con respecto a su naturaleza, hermanos. ¿Alguna duda con respecto a esto que acabamos de ver, que es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cómo es reflejado en las Escrituras? ¿Cómo podemos verlo obrando? ¿Cómo podemos verlo concretando la obra de Dios? En el libro de Génesis capítulo 1, uno dice, no me recuerdo el versículo, el Espíritu Santo estaba allí, en las aguas, sobre las aguas se movía el Espíritu Santo. Se ve toda la Trinidad obrando desde el comienzo, ¿ya? No sé si les puede quedar claro con respecto a la naturaleza del Espíritu en las Escrituras, como se nos fue revelado. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, seguimos. Ya vamos a terminar. Déjenme. Estas presentaciones le van a llegar hoy día a sus WhatsApp, y hoy día envío los videos al hermano Alejandro para que también los edite y los pueda subir. Pastor, no más que nada es para el versículo que está en Génesis 1:2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Exactamente. Pero la cita que estaba hablando usted. Sí, esa era mi afirmación. Sí. A partir de la próxima semana vamos a ver quién. Se da cuenta que nosotros ya lo vamos a comenzar a ver como persona. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ya? Y esto aquí ya se pone un poco más denso, porque vamos a hablar acerca de la forma como se ha ido viendo el Espíritu Santo. Muchas personas han llamado al siglo XX el siglo del Espíritu Santo, ¿ya? El surgimiento y propagación del pentecostalismo, con su gran énfasis en los ministerios del Espíritu Santo, y el florecimiento del énfasis del dispensacionalismo en las obras del Espíritu, son características de esta edad, ¿ya? También la preocupación del siglo por la evangelización del mundo acentuó la necesidad de conocer el poder del Espíritu Santo. Aunque este énfasis en la obra del Espíritu ha sido algo bueno, no siempre se ha orientado escrituralmente. Por lo tanto, existe una necesidad aún mayor de prestar atención a la enseñanza bíblica acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Perdón. ¿Dudas hasta acá? Comentarios para ir cerrando esta clase. Tengo 1 hora para la clase, así que he cumplido con la hora, y me interesa que progresivamente vayamos, ¿cierto?, entendiendo y viendo. ¿Y por qué conocerlo así? Aunque parece redundante, a lo mejor ya hemos participado en algunas clases de neumatología, y es un poco para sentar las bases acerca de la defensa que tenemos que tener, el argumento que tenemos que tener, ¿cierto?, frente a la tercera persona de la Trinidad, que es parte de la Trinidad, que es Dios, y que lo vemos en la Escritura, ¿cierto?, obrando, ¿cierto?, desde Génesis hasta Apocalipsis, en coparticipación, coeternidad, coexistencia con la Trinidad. Identificar su divinidad.
que han sido las batallas más importantes que ha tenido esta doctrina. Restarle la divinidad a Cristo y restarle la divinidad y la personalidad al Espíritu Santo. Y descolgarlo de la Trinidad. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahora, hermana Elsie? Comentarios. Su primera clase. Cuéntenos. No, todo muy claro, pastor. Sin ninguna duda y realmente ha sido muy buena la información. El pastor José Miguel me pudo pasar las diapositivas, el PowerPoint, entonces lo estaba viendo a medida que usted lo pasaba. Gracias, hermana Elsie. Dios le bendiga mucho. Bienvenida entonces a estas clases y vamos a ahí estar en contacto. Ya, yo le voy a pedir al hermano Alejandro, ¿cierto?, que la agregue al grupo para que esté en el grupo del instituto y le lleguen estas diapositivas directas y le llegue la información de las clases, porque son módulos que duran 3, 4 semanas, 5 semanas, algunas más, y va a tener toda la información ahí, mi hermana Elsie. ¿Alguien más? Gracias, pastor. Para Elizabeth. Muchas gracias. Nada. Hermana Julia, Dios le bendiga. Todo muy bien, pastor. La clase se entendió muy bien. Gracias. Ya, muchas gracias. Interesante, pastor. Gracias, mi hermana. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor coloque su bendición sobre este día, sobre esta clase, y el Señor nos haga entender, hermano. Es importante una cosa, cuando nosotros estudiamos la divinidad, hermano, cuando estudiamos la Trinidad, cuando estudiamos la teología propia, cuando estudiamos al Espíritu Santo, debemos de orar, hermano. Hay que orar. Amén. Amén. Porque esto tiene mucho tecnicismo. Hay años de evolución, de desarrollo intelectual, filosófico, teológico, bíblico, pero esto es espíritu, hermano. Y esto, si no llega al espíritu, si no se asientan estas doctrinas en el espíritu, hermano, mire, el más grande teólogo es Satanás. El más grande teólogo es Satanás. ¿Ah? Así que esperemos que cuando cuando estamos ante la presencia de la divinidad, cuando estamos ante la presencia de Dios en la Escritura, haya un mínimo de asombro, un mínimo de estupefacción, porque estamos frente a algo indescriptible. Aquí lo que estamos tratando de hacer, mentes finitas, mentes limitadas, intelectual. Nuestro dialecto, hermano, nuestro dialecto es limitado, es primitivo, para poder fijarnos, para que podamos despertar algo de lo que significa Dios en su complejidad. Nunca olvidemos que Dios es conocible, pero es incomprensible. La Trinidad es una cosa que nos rompe la cabeza. Conocer teología propia, conocer a Dios, conocer la obra del Espíritu Santo, a Cristo mismo, hermano, es una cosa impresionante. Así que tenemos que orar. Prepárese en oración cuando venga los días martes a tratar este tema, porque realmente tiene que asentarse en nuestro espíritu estas doctrinas maravillosas, hermano. Pastor, hermana Julia, antes que nos vayamos. Señor les bendiga, quería hacer un comentario bien importante. Algo bien personal, pero cuando la mente finita del hombre se une a la mente infinita de Dios a través de la alabanza, a través de la oración y a través del ayuno, la vida de uno cambia por completo. Amén. Porque ocurren cosas, como dice la palabra, que hombre no vio ni oído oyó. Y es la experiencia más grande que pueda tener el ser humano con relación a Dios. Yo entiendo, por lo menos, entiendo eso. Gracias, mi hermana Julia. Porque usted habló, ¿verdad? Como le dije el otro día, de unos atributos que se comunican. Sí. Si usted realmente quiere que el Espíritu Santo
le transfiera esos atributos que son comunicables. Meterse ahí con el Espíritu Santo en alabanza, en adoración, en oración, en ayuno. Y usted mismo va a poder experimentar el cambio. La Shekinah de Dios, cómo se manifiesta en el ser humano. Es una experiencia poderosa. Amén. Amén. Esto Para es vida. Tenemos el Evangelio es vida, hermanos. Pastor Jorge Rocha, por favor, yo le voy a pedir que ahí active su micrófono, su camarita y pueda poner la bendición sobre este día y saludarnos también, por favor, pastor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un gusto de poder saludarle a cada uno de ustedes. Agradecemos esta pasión que mi pastor Juvenal cuando nos habla de la palabra, esa pasión que nos transmite ahí a través de la enseñanza. Así que muchas gracias a mi pastor Juvenal por compartirnos la enseñanza de este día. Y también a cada uno de los hermanos, gracias por estar ahí conectados. Dios les bendiga a la distancia, no solamente a los de Chile, sino que también los del extranjero. Que Dios les bendiga y les acompañe en cada momento de eso nos viene a partir después de esta jornada. Así que vamos a orar al Señor para pedir su bendición. Señor Dios eterno, gracias por esta instancia de clase donde hemos tratado de acercarnos un poco más a la esencia de su palabra, Señor. Gracias por la forma magistral en la que usted usa a su siervo como maestro de la palabra, Señor. Gracias por compartirnos, Señor, a través de él la revelación de su palabra, el conocimiento que tanto bien nos hace, que tanto necesitamos a diario, Señor. Sea usted fortaleciendo nuestras vidas y que nuestra fe sea aumentada a través de lo que conocemos de su palabra. Gracias por cada día, Señor, estar con nosotros. Gracias por ser parte integral en nuestras vidas, Señor. Solamente reconocemos que con usted estamos seguros, con usted estamos bien, Señor. Y no queremos, Señor, nunca separarnos de su presencia. Pedimos su bendición para cada uno de los que han estado conectados, esa bendición que viene de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Prenda su camarita y despídase. Nos vemos. Amén. Para los que quieran también, mañana hay clase, así que eso. Dios les bendiga. Saludos, pastor. Saludos. 8:30 mañana. Dios bendiga mucho ahí a bendiciones todos a los todos. hermanos del extranjero. Hoy, pastor Rocha, hasta su tiempo. Lo dijo Saludos, sí, mi pastor, un abrazo. Igual. Estaba viajando y Un abrazo grande. como también. Chao, Estamos chao, bien, gracias. bendiciones. Dios les bendiga. Nos Les vemos. esperamos mañana a las 8:30. Eso. Que Dios les bendiga. Bendiciones. A las 8:30. Chao, mi hermano Mario. Creo que sí, mañana 8:30 puedo estar. mañana. Saludos a la familia. 8:30 les Bendiciones. esperamos. Nos vemos. Hermano Mario.